El viento cortante aullaba por la vasta extensión blanca, trayendo consigo la promesa de una brutal tormenta invernal. Jacob Thorne se ajustó aún más el cuello de su grueso abrigo de lana, mientras su aliento se condensaba en el aire gélido. Los copos de nieve, afilados como pequeñas agujas, le picaban en el rostro curtido. Durante 3 años, desde que la fiebre le había arrebatado a su esposa y sus 2 hijos pequeños, este rancho solitario había sido su mundo entero, un reino silencioso de dolor y trabajo duro. La inminente Nochebuena solo agudizaba los bordes de su soledad. Cada ráfaga de viento sonaba como un triste susurro de recuerdos que luchaba a diario por mantener enterrados. Estaba cerrando las últimas contraventanas del granero cuando lo vio. Una silueta oscura contra la blancura absoluta, una mancha en el lienzo. Por lo demás prístino, de las llanuras nevadas. Se detuvo, con la mano apoyada en la tosca madera tallada, entrecerrando los ojos grises. No era un ternero extraviado ni un coyote errante. Estaba demasiado quieto. Un terror gélido, más frío que el viento, se le abría paso en las entrañas. Los problemas siempre encontraban a alguien, incluso a uno que se esforzaba por escapar. Con un profundo suspiro, agarró el rifle apoyado en la puerta del granero y comenzó la caminata por la nieve hasta las rodillas. Al acercarse, la figura se transformó en una humana. Era una mujer, desplomada en un ventisquero, con un vibrante vestido de seda, ahora hecho jirones y manchado, un impactante toque de color contra el blanco infinito. Era china, con rasgos delicados pero contorsionados por el dolor. Su cabello negro era un revoltijo, espolvoreado con nieve, y su esbelta figura estaba cubierta de tierra y sangre seca. Verdugones morados, las marcas claras de un látigo, le marcaban la piel de los hombros y la espalda, visibles a través de la tela rasgada. Sus muñecas aún estaban atadas con una gruesa cuerda de cuero, clara señal de que había estado cautiva. Su respiración era superficial, casi imperceptible, y su pecho subía y bajaba con movimientos débiles e irregulares. Jacob saltó del último ventisquero y se arrodilló junto a ella. El frío que irradiaba del suelo era inmenso y se filtraba a través de sus gruesos pantalones. Pero aún más frío era el pensamiento que cruzó por su mente. No se trataba de una desgracia fortuita, sino de un mensaje enviado desde los callejones despiadados del floreciente barrio chino del pueblo más cercano, un lugar que evitaba deliberadamente. Conocía las historias de los Tong, de hombres que compraban y vendían mujeres como si fueran ganado. Traerla fue una invitación a que ese mundo se derrumbara sobre su vida aislada. Le puso 2 dedos enguantados en el cuello. Su pulso era un latido débil y filiforme, un tambor frágil que parecía que iba a desvanecerse en cualquier momento. Si la dejaba allí, el frío la reclamaría en una hora. Apretando los dientes contra el viento y su propia reticencia, Jacob sacó el cuchillo de caza de su cinturón y cortó limpiamente el cuero que le ataba las muñecas. Luego, con un gruñido, la alzó en brazos. Era más ligera de lo que esperaba, casi como un pájaro, pero un peso muerto. Avanzó con fuerza por la nieve cada vez más espesa, hundiendo la bota a cada paso, y la llevó de vuelta a la tenue y acogedora luz de su cabaña. «Maldita sea», murmuró, la palabra robada por el viento. No miró atrás. Si sus perseguidores la observaban, sabrían que había interferido. Esta vez no habría vuelta atrás. Jacob empujó la destartalada puerta de madera de su pequeño patio, metiendo a la mujer, Mi, en la cabaña. La bajó con cuidado, recostándola sobre una vieja alfombra de piel de oso extendida junto a la chimenea de piedra, y se apresuró a avivar las brasas. Una luz amarilla parpadeante pronto iluminó su rostro bronceado por el sol y empapado de sudor, iluminando un espacio espartano pero limpio. Trajo un cubo de madera y sacó agua del barril cerca de la puerta, un recurso preciado que debía derretir de la nieve a diario. Cada gota era dura en el gélido invierno.
pero Jacob empapó un paño sin dudarlo y lo usó para limpiar con cuidado la mugre y la sangre seca de su rostro. El pulso en su muñeca aún era débil, pero al menos estable. Nunca había sido de los que se enredaban en los problemas ajenos. Después de que la fiebre arrasara esta tierra y se llevara todo lo que amaba, había vivido como un fantasma, atendiendo solo la tierra reseca en verano y la quietud gélida en invierno. Se mantenía alejado del pueblo y aún más de los problemas que traían consigo otras personas. Pero lo que había hecho esa noche rompió esa paz que había mantenido durante tanto tiempo. La mujer que tenía ante él no se parecía a ninguna que hubiera visto. Incluso en su estado de debilidad, había una resiliencia grabada en sus rasgos. Las marcas de látigo en su espalda contaban la historia de un castigo brutal. Probablemente por un acto de desafío que solo podía imaginar. Jacob sabía una cosa con certeza. Si los hombres que hicieron esto descubrían que la había acogido, lo tildarían de enemigo y llevarían su guerra a su puerta. Afuera, la noche caía rápida y pesada. El viento de la pradera se convirtió en un vendaval, arrastrando la nieve por las pequeñas grietas de las paredes de la cabaña y trayendo consigo el frío intenso de las llanuras. Jacob echó más leña al fuego. Las llamas crepitantes eran una pequeña rebelión contra la oscuridad que se cernía sobre él. Se dejó caer en su desgastado sillón junto a Mae. La luz del fuego iluminó su rostro, curtido y quemado por el sol, con ojos grises, fríos pero profundos. Consiguió hacerle beber un poco de caldo tibio, echándoselo a cucharadas entre los labios agrietados. Tragó saliva con dificultad y volvió a quedar inconsciente. Jacob respiró hondo y acercó su rifle, dejándolo al alcance de la mano. Se apoyó contra la sólida pared de madera, con la mirada fija en la puerta, ahora cerrada contra la tormenta y los monstruos humanos que pudieran acecharla. Sabía exactamente qué clase de gente abandonaría a una mujer a su suerte en la nieve, y sabía que podrían regresar para terminar lo que habían empezado. Sabía exactamente qué clase de personas abandonarían a una mujer a su suerte en la nieve, y sabía que podrían regresar para terminar lo que habían empezado. Esta noche, si lo hacían, Jacob Thorne sería quien se interpusiera en su camino. El fuego de la chimenea se había apagado hasta convertirse en un lecho de brasas. Jacob dormitaba inquieto en su silla, con el pesado Winchester sobre su regazo. Un leve crujido, el susurro de la tela sobre la madera, lo despertó de golpe. ¡Vaya! Se había sentado, con los ojos oscuros abiertos y desorbitados por el pánico en la penumbra. En un instante su mano, sorprendentemente rápida, agarró el pequeño cuchillo de pelar que él había dejado en la chimenea junto a un cuenco de agua. El acero brilló a la luz del fuego. Jacob no movió ni un músculo. Levantó lentamente ambas manos, con las palmas abiertas, y su voz, baja y grave, apenas perturbó el silencio de la cabaña. Si vas a apuñalarme, intenta hacerlo limpio. Pero si quieres vivir, te sugiero que bajes el cuchillo. Mae jadeaba, con gotas de sudor en la frente a pesar del frío de la cabaña. Su mirada recorrió la pequeña y vieja habitación. Era rústica y desgastada, pero no era una prisión. Su mirada volvió al hombre frente a ella. Alto, delgado y sin afeitar, con ojos firmes y fríos como un lago helado. Dudó, el cuchillo temblando en su mano. Jacob mantuvo la voz serena y serena. Corté tus ataduras, te saqué de la tormenta. Si quieres irte, esa puerta está abierta, pero ahí fuera no hay nada más que ventisca y suelo helado. No durarás ni una hora. El cuchillo tembló con más fuerza en su mano tras una larga y tensa pausa. Soltó un suspiro tembloroso y el arma cayó al suelo con un ruido metálico. Su firme determinación pareció abandonarla y su cuerpo se desplomó sobre la alfombra como un árbol talado. Jacob dio un paso adelante, recogió la hoja y la dejó sobre la repisa.
Luego le entregó el cuenco de agua. «Bebe. Lo necesitas más que yo». Mike tomó el cuenco con ambas manos, bebiendo a sorbos lentos y pausados. Sus ojos no se apartaron del rostro de Jacob, como si intentara descifrar sus motivos para determinar si se trataba de otra trampa. Sin decir una palabra más, Jacob salió al porche cubierto y se sentó en el escalón superior, con el rifle apoyado de nuevo sobre su regazo. El viento azotaba la nieve a su alrededor, pero él parecía ajeno al frío. Mai ladeó la cabeza, observando su silueta a través de la puerta abierta. A la tenue luz de la luna que se filtraba entre las nubes de tormenta, el hombre permanecía inmóvil como una piedra. El único movimiento era el tenue resplandor anaranjado de su cigarrillo y las volutas de humo que se perdían en la furiosa ventisca. Esa noche, Mai no durmió del todo. Cada vez que las pesadillas de su pasado regresaban a su mente, se despertaba sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza, y cada vez abría los ojos y veía a Jacob todavía allí. Un centinela silencioso, que nunca volvía a entrar, pero tampoco abandonaba su puesto. Una extraña y desconocida sensación comenzó a agitarse en su pecho, algo que creía haber perdido hacía mucho tiempo, una sensación de seguridad. Para cuando el cielo empezó a palidecer en un amanecer grisáceo, la tormenta había amainado y Jacob no se había movido. Simplemente giró la cabeza, su voz tranquila pero clara por encima del viento. «Si quieres quedarte hasta que recuperes las fuerzas, puedes. Si quieres irte, no te detendré. La decisión es tuya», dijo Smythe mirando su espalda. Entonces apartó la cara, ajustándose más a los hombros la gruesa manta de lana que él le había dado. No dijo nada, pero su silencio fue la respuesta. El sol salió, proyectando una luz tenue y acuosa sobre el techo nevado de la cabaña. Habían pasado unos días, y Mai ya podía sostenerse por sí sola, moviéndose con una rigidez dolorosa, pero con paso decidido. Salió al patio, con los hombros aún vendados toscamente, pero la mirada fija y concentrada. El mundo era una extensión blanca y cegadora, el aire fresco y limpio después de la tormenta. Jacob estaba cortando leña. El rítmico golpeteo de su hacha era el único sonido en la tranquila mañana. No se molestó en levantar la vista. «Eres más fuerte», afirmó, con tono sereno. «Si quieres ganarte la vida, los animales del establo necesitan agua». Mai no dijo nada, pero un momento después cogió 2 cubos de madera y se dirigió al establo. Sus brazos, aunque delgados, se flexionaban con una fuerza sorprendente mientras accionaba la bomba manual del pozo. El hierro crujía en protesta por el frío. Jacob lo miró con un destello de sorpresa en los ojos. La mujer que había estado al borde de la muerte hacía apenas unos días ya tenía fuerzas para trabajar. Ese día, Mai casi no dijo nada. Simplemente siguió a Jacob en silencio, observando cómo reparaba la puerta rota de un establo y preparaba el alimento para el ganado. Al caer la tarde, y cuando Jacob finalmente se detuvo a descansar, apoyado en un poste y liando un cigarrillo, ella de repente dio un paso adelante, recogió el martillo que él había dejado y terminó de clavar los últimos clavos. Jacob se quedó quieto un momento, observando sus eficientes y poderosos movimientos. Asintió discretamente en señal de reconocimiento y la dejó continuar. Esa noche, por primera vez, Mai encendió la estufa de la cocina sin que se lo pidieran. Preparó un guiso simple pero abundante del conejo que Jacob había atrapado y colocó un tazón humeante frente a él sin decir palabra. Él miró el tazón, luego su rostro que todavía estaba cauteloso, pero ya no lleno de pánico. Un asentimiento silencioso fue todo el agradecimiento que ofreció, pero fue suficiente en los días que siguieron. El silencio sofocante de la cabaña fue reemplazado por los sonidos del trabajo compartido, el golpe sordo del hacha, el raspado de las palas al abrir caminos en la nieve,
el suave murmullo de dos personas que convivían en el mismo espacio reducido. Jacob abrió un nuevo camino hacia el granero. Mae, con una fuerza que lo seguía asombrando, cargó leña y la apiló cuidadosamente en el porche. Reconstruyó una sección entera de una cerca derrumbada en tan solo una tarde, con movimientos precisos e incansables. Una tarde, mientras los últimos rayos de sol teñían los picos nevados de tonos naranjas y rosados, ambos se sentaron en el porche. Jacob encendió un cigarrillo. El humo era un fugaz fantasma en el aire frío. Mae afilaba el pequeño cuchillo que una vez le había dado, con pulso firme y seguro. Por primera vez, habló con voz suave pero clara. «¿Por qué me salvaste?» Jacob contempló los vastos campos helados, un paisaje que reflejaba la aridez que a menudo sentía en su interior. Porque no soportaba ver a alguien abandonado al frío. «He visto demasiada muerte». Mae guardó silencio. Tras un momento asintió. Era una respuesta simple, pero parecía ser la que necesitaba. Algo en su interior, aferrado por la sospecha y el miedo, empezó a aflojarse. Esa noche, mientras el viento susurraba entre los viejos pinos al borde de la propiedad, Mae dejó de dar vueltas en la cama. Por primera vez en meses, durmió profundamente, sin soñar. Fuera de la cabaña, los pasos lentos y firmes de Jacob continuaban su patrulla circular, una silenciosa vigilia bajo las estrellas frías y silenciosas. Una semana antes de Navidad, el cielo se tornó de un gris metálico y áspero. Jacob estaba ajustando la silla de su viejo caballo cuando el sonido de cascos resonó en la distancia, amortiguado por la espesa capa de nieve. Levantó la cabeza de golpe. En el horizonte, un tenue rastro de nieve removida se hacía más grande. Invitados no invitados. «Entren», murmuró Jacob, agarrando el Winchester que ahora tenía apoyado junto a la puerta. Mae oyó el sonido del granero y salió. En cuanto vio a los jinetes, se quedó paralizada. Un cubo se le cayó de la mano y aterrizó suavemente en la nieve. 3 chinos a caballo frenaron el paso a la entrada del rancho. Sus rostros eran sombríos, sus ojos fríos como el viento. Vestían abrigos gruesos y oscuros sobre sus ropas tradicionales, y cada uno llevaba una pistola enfundada en la cadera. El que iba delante, un hombre con una cicatriz larga y fina que le dividía la ceja izquierda, empujó a su caballo hacia adelante. Hablaba en un inglés entrecortado y mal hablado, con la voz apagada y desprovista de emoción. «Hemos venido por lo nuestro. La mujer está aquí. Entrégala». Retrocedió un paso. Su mano agarró instintivamente el pequeño cuchillo que ahora guardaba en el cinturón. Jacob dio un paso adelante, colocándose entre la puerta de la cabaña y los jinetes. El rifle sostenía firmemente en sus manos. «Ahora está bajo mi cuidado. Se queda aquí». Otro jinete gruñó, alzando la voz con impaciencia. «Pertenece a la cabeza de dragón de los Tong. Iba a ser su esposa. Lo ha avergonzado huyendo. Si la proteges, te conviertes en nuestro enemigo». Jacob no bajó el arma. Sus ojos grises eran de acero frío. «Si la proteges, te conviertes en nuestro enemigo». Jacob no bajó el arma. Sus ojos grises eran de acero frío. «Si la quieres, tendrás que atravesarme primero». El silencio que siguió fue tenso como la cuerda de un arco. El viento levantó ráfagas de nieve que se arremolinaban alrededor de los cascos del caballo. Desde detrás de Jacob, Mae lo observaba con el rostro sereno, pero los hombros tensos, lista para disparar al primer paso en falso. Vio a un hombre con todas las razones para echarla, para salvar su propio pellejo, pero se mantuvo firme e inquebrantable como las montañas tras ellos. Finalmente Mantsm, el guerrero que encabezaba la batalla, con la cicatriz, bajó la mirada. Sus ojos ardían con una furia fría. «Volveremos», siseó. «Y la próxima vez no vendremos a hablar. Nochebuena».
Para entonces el cabeza de dragón habrá obtenido su premio. Tiraron de las riendas y se alejaron al galope, dejando tras sí un rastro de nieve removida y un silencio denso y sofocante en el patio. Mai agarró su cuchillo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Jacob se giró hacia ella, con el fuego de la confrontación aún brillando en sus ojos. «Volverán con más», dijo en voz baja. «Si aún quieres quedarte, tenemos que prepararnos». Mai sostuvo su mirada y asintió. Sus ojos ahora se iluminaban con un fuego diferente. No era miedo, sino la ardiente e inquebrantable voluntad de sobrevivir. Esa noche, Jacob encendió todas las linternas de la cabaña y sacó todas las municiones que poseía, junto con viejos sacos de grano que pudo llenar de tierra para reforzar las ventanas. Mies estaba a su lado, con las mangas arremangadas, ayudándolo a bloquear las ventanas y a construir defensas en el patio. Por primera vez desde su llegada, ya no era solo una refugiada en busca de refugio. Había elegido su territorio y lo apoyaría en la batalla que se avecinaba. Los días previos a la Nochebuena fueron una vorágine de preparativos frenéticos. El aire se volvió más frío y una sensación de fatalidad inminente se cernía sobre el pequeño rancho, tan densa como la escarcha matutina. Jacob le enseñó a Mai a cargar y disparar su escopeta de repuesto, cubriéndola brevemente con las manos mientras le enseñaba a apuntar. Aprendió con rapidez. Sus movimientos eran precisos y su concentración absoluta. Trabajaban juntos con un ritmo fluido y silencioso, cortando leña extra, asegurando al ganado y convirtiendo la pequeña cabaña en una fortaleza improvisada. En la mañana de Nochebuena, el cielo era una cortina gris, baja y opresiva. La nieve empezó a caer, no en copos suaves, sino en una cortina espesa y cegadora. La ventisca que temían se cernía sobre ellos. Al mediodía, el mundo exterior de la cabaña era un torbellino blanco y arremolinado. «Usarán la tormenta como refugio», dijo Jacob, asomándose por una pequeña grieta en una ventana tapiada. «Entonces nosotros también la usaremos», respondió Mai con voz firme. Se había recogido el pelo y vestía unos pantalones viejos de Jacob y una camisa gruesa de lana. En sus manos sostenía la escopeta, con la postura de una guerrera lista para la batalla. El sonido, cuando llegó, casi se perdió entre el aullido del viento, el sordo golpeteo de los caballos que forcejeaban en la nieve profunda. Pronto, figuras oscuras emergieron de la blancura arremolinada, casi una docena, rodeando el rancho en un círculo cerrado y amenazante. El aire se densificó con el olor a lana mojada y violencia inminente. El hombre de la cicatriz desmontó, sus hombres lo imitaron, con las pistolas desenfundadas. «Thorn», gritó, su voz se elevó en el viento. «La cabeza de dragón es paciente, pero su paciencia se ha agotado. Envía a la mujer, y quizá te permita vivir para ver la mañana de Navidad». Jacob estaba junto a la puerta, con su Winchester apuntado. «¡No se va a ninguna parte!», gritó. Un disparo resonó, astillando la madera junto a su cabeza. El asedio había comenzado. La batalla se prolongó durante horas. Los disparos resonaban en la ventisca, destellos de fuego anaranjado iluminaban el fantasmal paisaje blanco. Jacob era un tirador de primera. Sus años de soledad y caza dieron sus frutos al eliminar a los jinetes que se atrevían a acercarse demasiado. Pero la verdadera sorpresa fue mía. Se movía con una gracia silenciosa y letal, disparando la escopeta con una fuerza que hacía tambalear a los atacantes. Cuando uno logró romper una ventana, lo enfrentó no con el arma, sino con su pequeño cuchillo, un movimiento fulgurante que terminó con el hombre gorgoteando en el suelo de la cabaña. Al caer la noche, el ataque se intensificó. Intentaron prender fuego al granero, pero la humedad y la nieve se negaron a prender. Cargaron contra la cabaña, pero fueron recibidos con una lluvia de plomo. Dentro, Jacob y yo luchamos codo con codo, una férrea máquina de supervivencia. En el fragor de la batalla,
No vio a una víctima frágil, sino a un compañero, un luchador con un espíritu tan fuerte como el de cualquier hombre. Finalmente, al acercarse los primeros destellos del amanecer, el ataque flaqueó. Los hombres restantes, maltrechos y menos numerosos, se retiraron a la tormenta, su amenaza se la tragó el viento. Un profundo silencio, y menos numerosos, se retiraron a la tormenta, su amenaza se la tragó el viento. Un profundo silencio se apoderó del rancho, roto solo por el silbido del viento y sus propias respiraciones entrecortadas. La ventisca había comenzado a amainar. Al amanecer de Navidad, el cielo se despejó hasta adquirir un bronce profundo y bruñido. El mundo renació, cubierto por un manto de nieve fresca e intacta. La batalla había terminado. Jacob se apoyó en la pared, exhausto pero vivo. May estaba junto a la ventana, con la escopeta aún sostenida con descuido, el rostro manchado de pólvora, pero sus ojos brillaban con una luz feroz y triunfante. La miró con voz baja y ronca. Se acabó. Por la mañana todo habrá cambiado. ¿Estás seguro de esto? May lo miró a los ojos. Su mirada ardía con un fuego inextinguible. Ya morí una vez allá afuera, en la nieve. No volveré a morir. Jacob asintió, y una lenta sonrisa se dibujó en sus labios por primera vez en años. Lo comprendió. Ella no solo había estado luchando por su vida, sino por el derecho a elegirla. Más tarde esa mañana, el sol irrumpió, proyectando una luz brillante y deslumbrante sobre la nieve. El aroma a pino y el aire limpio y frío inundaron la cabaña. Tras semanas de lucha y miedo, las primeras gotas del deshielo comenzaron a caer de los aleros de la cabaña. Elías estaba de pie en el porche, con el cálido sol en el rostro. Observó cómo el campo agrietado y helado comenzaba a suavizarse lentamente bajo la luz. May salió detrás de él, su cabello oscuro alborotado por la suave brisa. La tormenta había pasado, tanto afuera como adentro. «No volverán», dijo Elías lentamente. «Ya no te perseguirán. El camino hacia el sur aún conduce al pueblo. Me toca a mí, con la mirada serena pero profunda. ¿Y quieres que me vaya?» Elías guardó silencio un buen rato, mientras el calor del sol se filtraba en sus huesos cansados. Finalmente negó con la cabeza, con una sonrisa genuina en los labios. «No, creo que este rancho ya no es lo suficientemente grande para una sola persona». Una leve y hermosa sonrisa cruzó los labios de May, la primera sonrisa sincera que había visto desde el día que la salvó. Toda esa tarde, los dos trabajaron codo con codo, limpiando los escombros del patio, atendiendo a los animales y reparando los daños de su pequeña fortaleza. Mi padre cargó los troncos más pesados. Jacob clavó los postes. Para cuando el sol empezó a ponerse el día de Navidad, el rancho lucía diferente, más fuerte, más limpio y lleno de la silenciosa promesa de un nuevo comienzo. Al caer la noche, Jacob encendió el fuego en la chimenea. Se sentaron junto a él, observando las chispas que subían por la chimenea. Por primera vez en 3 largos años, Jacob no se sintió solo. Los fantasmas de su pasado seguían allí, pero ahora se les unía una nueva presencia viva. May dejó su cuchillo sobre la repisa, una promesa silenciosa. Jacob la miró. La luz del fuego iluminaba su rostro con un resplandor cálido, fuerte y sereno. «En mi antigua vida», dijo en voz baja, con la voz aún áspera pero orgullosa, «me enseñaron que una mujer no puede vivir sin un hombre que la posea, que no es nada sin un marido». Hizo una pausa. Su mirada se encontró con la de él. «Pero me has demostrado que una mujer puede vivir con un hombre que la apoya». Jacob asintió, con el corazón lleno. «Mañana», dijo, con la voz cargada de emoción, «construiremos una cerca nueva». May asintió, con una sonrisa aún más amplia. En la quietud de la noche, solo quedaba el olor a humo de leña y la sensación de que algo nuevo, algo fuerte y resiliente,
finalmente había comenzado. A veces, no podemos elegir dónde nacemos ni todas las dificultades que enfrentamos, pero sí podemos elegir dónde nos mantenemos firmes. Y a veces, elegir estar al lado de alguien significa atreverse a enfrentarse al mundo entero. En ese preciso instante, cuando dos almas perdidas deciden no separarse, se construye un verdadero hogar, no solo de madera y clavos, sino de valentía, confianza y el calor compartido de un fuego navideño.